Bueno, en esta noche tengo el privilegio de poder compartirte la palabra. Gracias a Dios. En este tiempo, yo creo que tanto tú como yo pasamos bastantes circunstancias, adversidades, problemas, necesidad, enfermedad. Pero lo más importante de todo es de que usted y yo estamos aquí en este lugar. Amén. Amén. A pesar de todo, estamos acá. A pesar de repente equivocaciones, malas decisiones, de repente caminar a nuestra manera, pero lo importante de todo, que estamos acá. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Y nosotros tenemos que aprender a saber, a conocer los tiempos de Dios. Y nosotros en este tiempo, o sea, te estoy hablando de nosotros. Cuando yo te hablo de nosotros, te estoy hablando de la iglesia. O sea, esta iglesia es la iglesia de Barrio Santo, anexa, ¿de dónde? De Huancavelica, de la iglesia principal, la iglesia madre de nosotros. Entonces, de la iglesia madre se ha soltado. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender. Que tenemos que aprender ¿qué? De que lo que se está soltando en este tiempo. Y a la hora que Dios suelta, nosotros tenemos que arrebatar, nosotros tenemos que apropiar, nosotros tenemos que agarrarlo propio para ti y para mí. No es para alguien más, es para ti y para mí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Y recién venimos de una conferencia. Amén. Y en la conferencia se soltó bastante palabra, ¿no? Bastante palabra, bastante ejemplo de hombres y mujeres que marcaron una diferencia en su tiempo. Amén. Y al último, el papá Luis soltó una gran apertura, ¿no? La apertura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y ese es el mover que tú y yo tenemos que aprender. Tú y yo tenemos que aprender en la apertura que se está viendo tu iglesia, donde Dios a ti y a mí nos ha plantado. O sea, tú y yo tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se ha desatado el mover del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar a la expectativa del mover del Espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos me están siguiendo? Tenemos que estar sensibles al mover del Espíritu Santo. A través de las Escrituras, cuando te hablo de la Escritura, te estoy hablando de la Biblia. A través de la Biblia, las Escrituras nos enseñan y nos muestran muchos hombres y mujeres de fe que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y marcaron una diferencia en su época y en su tiempo. Amén. Hay muchos hombres y muchas mujeres, pero yo principalmente, Dios trató conmigo en primer lugar. Amén. Dios trató conmigo. Principalmente te quiero hablar en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla la vida de un hombre que primero se llamó Saulo. Cuando tuvo un encuentro con Dios, se volvió Paulo. Y conforme siguió caminando, se convirtió en el apóstol Pablo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Pablo nos enseña cómo Dios pudo usar la vida de este hombre para trastornar a su generación. O sea, Dios tenía un plan con Pablo. Dios tenía una visión con él. Amén. Dios usó los rasgos de Pablo. Pablo era una persona como tú y como yo. Cuando te hablo de rasgos, estoy hablando de su trasfondo. Estoy hablando de su infancia. Te estoy hablando de su crecimiento. Te estoy hablando de cómo fue criado él. Te estoy hablando de la relación que él tuvo con su mamá, con su papá, sus hermanos, sus amigos, sus amistades, la gente del barrio, su trasfondo. Cuando te hablo de su preparación, fue la crianza y la enseñanza que él tuvo. Porque la Biblia nos habla y nos enseña que Pablo era un hombre instruido. No solamente el conocimiento de las cosas del mundo, sino también el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos conocen la vida de Pablo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando habla de su ciudadanía, él tenía varias ciudadanías. O sea, él pertenecía a varios, ¿cómo se puede decir? Tenía varias identidades dentro de lo que significa el mover en ese tiempo. Hay influencias en diferentes lugares, sitios, con personas. Amén. Cuando habla de su mente, está hablando de su mente natural, su mente carnal, como tú y yo tenemos. Amén. Cuando habla de su debilidad, está hablando que Pablo tenía una debilidad. ¿Cuál sería? No lo sé. ¿Tú sabes cuál es? ¿Tú sabes cuál es tu debilidad?
¿Tú conoces tu debilidad? Amén. Yo sí conozco la mía, ¿cuál es? Entonces cuando habla dice que, mire, escúchame bien, Dios usó los rasgos de Pablo, su trasfondo. Tú y yo tenemos trasfondo. Su preparación, tú y yo tenemos una preparación. Su ciudadanía, tú y yo tenemos una ciudadanía antes, que era la terrenal. Su mente, tú y yo tenemos una mente. Su debilidad, tú y yo tenemos una debilidad. O sea, Pablo representa a una persona como tú y como yo. Amén. ¿Cuántos me están de acuerdo? El cambio en su vida y sus logros, escúchame bien, el cambio en sus vidas y sus logros, es cuando habla de logros, está hablando de que él pasó circunstancias, adversidades y momentos difíciles y apremiantes. Tanto cuando estaba en alegría, cuando estaba en tristeza, cuando estaba en prisión, cuando estaba siendo vituperiado, maltratado, ultrajado, golpeado. O sea, está hablando de logros, está hablando de su caminar. Amén. Dice, sus logros siguientes indican un fuerte testimonio de la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, quiere decir que este hombre Pablo, como tú y yo, que un tiempo estuvo perdido en el mundo, en su concepto, en su criterio, porque este hombre perseguía a la iglesia. Este hombre dice que respiraba la muerte, buscaba a los cristianos y los arrastraba y los mataba. Mira cómo era este hombre, o sea, tenía un trasfondo bien negro. Pero dice que Dios tenía un propósito con este hombre. Dios tenía un propósito de este hombre. Dios trastornó la vida de Pablo en Hebreos, en Hechos capítulo 9. Si tú miras la historia de Pablo, vas a darte cuenta que cuando él tuvo un encuentro con Dios, él fue trastornado. ¿Por qué? Porque Dios primero que le dijo, anda y espera allá. Mira lo que dice en el 9:6. Para que me puedas entender un poquito más. Mira, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. O sea, no le dijo, anda, ya te encontraste conmigo y haz lo que tienes que hacer. No le dijo eso. Le dijo, anda y se te dirá. Y después dice en el versículo 9, en el 15, mira lo que le dice. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Mira, ¿a quién le decía ve? ¿A quién le decía anda? ¿Sabe quién le decía? Le decía a Ananías. Es que Pablo estaba esperando instrucciones. Pablo estaba esperando ahí. Él no se movió hasta que vino Ananías y ¡pac! Le puso mano. ¿Entiendes? Entonces cuando Dios te toca a ti y me toca a mí, ¿sabes lo primero que hace? Dice, siéntate, espérate, porque te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Cómo Dios te enseña qué es lo que tú tienes que hacer? A través de las verdades básicas, a través de un encuentro. No, fundamento de la fe, ¿no? Estoy viendo el brazo. El fundamento de la fe, la visión. Entonces ahí se te va enseñando la palabra, se te va enseñando el principio, el fundamento, la base que tú y yo tenemos que tener. Dios pone delante tuyo un hombre, una mujer, para que te guíe, no para que tú hagas lo que tú quieres, sino para que te guíe. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, la visión de Dios era usar a Pablo para los judíos, los gentiles y los romanos. O sea, había un propósito en la vida de Pablo. Amén. Entonces, así Dios te ha escogido a ti y a mí. ¿Para qué? Para trastornar nuestra generación. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice, vosotros, o sea, está hablando a la iglesia, te está hablando a ti y a mí. Dice, nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios te miró, te escogió y te está preparando
para alguien más, para que seas de bendición para alguien más. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos se están identificando? Amén. Porque todavía falta lo mejor, falta lo mejor. Porque la vida de Pablo tenía un propósito en la pupila de Dios. Pablo tenía un mensaje, tenía que pasar una preparación en el Espíritu para poder hacer el trabajo de Dios, porque él tenía el conocimiento, pero no tenía una relación con el Espíritu. Tú le hablabas a Pablo de la Escritura y él te la sabía toda, como el diablo la sabe hoy en día, y como algunos aquí en la iglesia la conocemos. Y la vida espiritual y el Espíritu, por eso que en este tiempo Dios puso el sentir en el corazón de nuestro pastor Luis y hizo la apertura del Espíritu Santo para que usted y yo tengamos esa experiencia que tuvo Pablo. ¿Cuántos me están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Entonces, en el libro de Hechos 16:9, mira lo que dice la Escritura. 16:9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira, este macedonio estaba orando. Este macedonio tenía una necesidad. Este macedonio estaba en problemas. Este macedonio, vamos a ponerlo, que sea una persona que esté en adulterio, en fornicación, en drogas, en alcohol. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Este macedonio, ¿sabe quién representa? Un matrimonio que de repente está quebrantado. ¿Sabe a quién representa? A un joven que de repente está siendo maltratado, ultrajado, y en su interior está clamando a Dios, está pidiendo ayuda, y él no sabe dónde y cómo buscar la salida, y él está deseando. Dios le mostró a Pablo: cuando usted y yo le damos lugar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, el Espíritu de Dios nos muestra la necesidad en la gente, muestra la necesidad de tu esposa, de tus hijos, de tus familiares, de tu tío, de tu padre, de tus hermanos en la fe. Amén. Dios muestra la necesidad, pero cuando tú eres un hombre de oración, cuando eres un hombre de ayuno, cuando eres un hombre, una mujer que lee su palabra, cuando tú haces estas tres cosas, ¿sabes a quién alimentas? Alimentas al Espíritu Santo de Dios, y estás activo, estás así, estás como un radar, viendo la necesidad. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Hay gente que te está esperando, tiene necesidad espiritual. Tú y yo estamos acá. El Evangelio no se vive acá dentro de la iglesia. El Evangelio de Cristo se vive allá afuera. Allá está la necesidad. Amén. Hemos pasado. ¿Cuántos están en red acá? Amén. Levanta tu mano los que están en red. Y el resto, hay bastante necesidad. Gente que necesita cobertura ahí espiritual. Mira, dentro de la iglesia nomás. Amén. Entonces, si yo me voy en el viaje de lo que estamos ahorita en las redes prácticamente ya terminamos el tiempo de cosecha, ya terminamos ya. Prácticamente estamos en el tiempo de descanso. Pero yo pregunto, ¿qué estás haciendo en tiempo de descanso? ¿Te estás yendo a la playa? ¿Te estás yendo a divertirse? ¿Estás dejando de predicar, de enseñar? ¿Estás dejando de orar, interceder? ¿O estás orando como Pablo? Señor, muéstrame a dónde tengo que ir a extender el reino, Padre. Muéstrame la familia, muéstrame la ciudad, muéstrame el país, muéstrame la nación, porque para eso estamos llamados, para ir a naciones. Amén. No estamos llamados para vivir el Evangelio acá en el Perú, sino al exterior, afuera, al extranjero. Allá estamos llamados a vivir el Evangelio. Amén. Amén. Pablo era un hombre de oración. En la oración es donde Dios te revela el mundo espiritual. En la oración Dios te muestra lo que se mueve en el lugar, o lo que la gente, con qué intenciones se te acerca. Pastor Julio decía el día jueves, y hablaba del don de ciencia, y decía que él muchas veces sentía que el Espíritu de Dios lo llevaba a oler. Qué loco,
que el Espíritu Santo te lleve a oler. ¿Sabes por qué? Porque en el Espíritu se huele el pecado, se huele lo que tú traes, lo que tú tienes. ¿Entiendes? Tú y yo nos podemos parar bien bonito, bacán, chévere, delante de la autoridad. Pero la autoridad está que te mira, está que te observa y está que te discierne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está que le habla, está que le dice, está que te toquea, está que te miente, te encaleta, te encucho. Tú le has dicho que no, pero sí lo está haciendo. ¿Amén? Entonces, Dios, cuando tú y yo somos hombres de oración, estamos alimentando al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo nos metemos en la intimidad con Dios, Dios te revela, te da el discernimiento de su palabra, del tiempo que estás viviendo, de las circunstancias que estás pasando o la necesidad que estás teniendo. O de repente el enfrentamiento que tienes con tu líder o de repente con tu hermano en Cristo Jesús. Te da el discernimiento. Tuve una experiencia ahora último y la verdad que le quería sacar la cabeza a un trabajador de Dios, trabajo. Cerré mis ojos, respiré fondo y porque yo también tengo mi trasfondo, yo también tengo mi pasado, ¿me entienden? Solamente lo único que hice, Padre, en el nombre de Jesús clamo la sangre de Cristo. Padre, ato con la autoridad que me da todo espíritu de división, de contienda, de pleito. ¿Sabes qué? Me estaba guerreando, me estaba mechando en el espíritu, porque el problema no era él, el problema era el diablo que se había metido para traer división, contienda con ese hermano. ¿Me entienden? Pero muchas veces no le damos lugar y de frente a nos enfrentamos a la hermana, al hermano, al líder, al pastor. Nos enfrentamos, no nos damos cuenta que es Dios trabajando contigo. Al rato vino el Espíritu Santo y me dijo, ¡hey! ¿Y ahora qué has aprendido? Y yo le decía, bueno, a la verdad que la paciencia, la benignidad y la bondad, bien, son tres frutos del Espíritu Santo de Dios que se desarrolla a través de tu prójimo. Dios me habló. El trabajo que estaba haciendo el Espíritu Santo, estaba trabajando conmigo, no con él, conmigo. Y muchas veces no te das cuenta que el Espíritu Santo de Dios está trabajando contigo para que desarrolles los frutos que Dios ha puesto en tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 17, 18, mira cómo Pablo pudo discernir a esta muchacha. Mira. 16, 17. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Amén. ¿Esta mujer está hablando una mentira? ¿Esta mujer está hablando mentira? Esta mujer está hablando la verdad. Porque ese era el trabajo que Dios le había mandado a Pablo y a Silas. Hacer un trabajo de establecer el reino de Dios en ese lugar. Este hombre fue para allá y el Espíritu Santo de Dios, mira, si tú miras más adelante, no quiero regresar porque quiero seguir avanzando porque la hora es apremiante como la televisión acá. Si tú te tienes, pierdes el horario, sube el músico y fuiste. Y tengo que seguir el camino, no me quiero distraer, ¿me entiendes? Pero si tú miras la escritura bien, estudias este versículo 16, 15 al 17, 18, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo de Dios le prohibió a Pablo y a Silas que entraran a dos lugares. Ahí no entres, ahí no vayas, ve para allá, porque ahí había un propósito. Primero encontró a una mujer que vendía tela de púrpura, que le dio la salvación, y después encontró al macedonio. Y después se encontró con esta chica. O sea, Pablo fue a hacer un trabajo ahí, ¿me entiendes? Dios te va a llevar a lugares donde tú y yo vamos a hacer un trabajo, pero tienes que estar consciente que donde Dios te manda, se va a levantar la oposición. Se va a levantar la oposición. Pero si tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios activado, déjame decirte que todo lo que se pueda levantar
se va a caer en la presencia de Amén. Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Esta mujer no estaba hablando mentira. Esta mujer estaba diciendo la verdad. Pablo la discernió a esta mujer. Era un demonio que quería, mira, esta mujer era un demonio. Diga conmigo, demonio. Demonio. Que ¿sabes qué? Que quería incentivar en la vida de Pablo y de Silas el orgullo, la soberbia, el reconocimiento. Los demonios te elevan el ego. Y cuando tú vas a hacer un trabajo de parte de Dios, lo primero que el diablo hace, te levanta el ego. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas y le predicas la palabra de Dios, la gente, bien, bien hermano, usted viene de Dios, ¿qué? Y comienza a inflarse el pecho. Y la gloria te la comienzas a llevar tú. Y tú y yo no somos nada. Tú y yo somos el burrito que hizo entrar a Jesús a Jerusalén. Amén. Mientras que Cristo estaba arriba del burro, ¡pah!, todo el mundo aplaudía. Pero cuando Cristo bajó, ni lo miraron al burro. Amén. Y así es nuestra vida. Cuando Cristo está en nosotros, activado con el Espíritu Santo de Dios, Dios te va a exaltar. Pero mantén tu línea. Sé humilde, tranquilo, que no se te hinche el pecho, no seas soberbio. El ego es la primera arma que el diablo levanta en la vida de un hombre que está haciendo las cosas de Dios. Los demonios te levantan el ego. Amén. Hay gente que hace compañerismo con los demonios. Hay gente que no tiene discernimiento. Hay gente que sabe qué, que le gusta, le agrada que le revienten cueste, por decir así, o que le aplauden, o que le den un lugar. Oh, tú eres el hombre, tú eres la mujer, como tú no hay nadie. Y tú, hermano, es un demonio que te está hablando. Ten cuidado, aprende a discernir. Pablo la discernió a la mujer. ¡Ey, aguante! Esta está loca. Oh, que fue. Y miren el 18 lo que le dice. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, no solo un día, sino cada rato le decía lo mismo. Mas desagradado a Pablo, se orgulló y dijo al espíritu. No le dijo a la muchacha, le dijo al espíritu. ¿Por qué? Porque él estaba mirando en el espíritu lo que traía esa persona. ¿Quién le dio ese discernimiento? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de lectura. No miraba las cosas naturales, sino miraba en el espíritu lo que estaba pasando en su alrededor. Amén. Amén. Dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y se lea en aquella hora. Amén. Pablo nos enseña a nosotros que tenemos que tener discernimiento para poder mirar y ver las personas con qué intenciones se te acercan. A levantarte el ego o a hacer alguna cosa que pueda utilizarte y hacer lo que esa persona quiere que tú hagas. Amén. Entonces, hay gente que estamos conviviendo con el demonio. ¿Entiendes? Santiago capítulo 4, versículo 4, dice bien claro: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amén. Amén. Y muchas veces estamos en amistad con el mundo, escuchando a gente del mundo, caminando con gente del mundo, pero ni siquiera lo disiernes y miras qué es lo que trae esa persona para darle una palabra y sacarle una condición que estás ahí. ¿Por qué? Porque estás en lo natural, no estás. Pablo era un hombre que amaba a Dios a su manera. Pablo, cuando perseguía a los cristianos, ¿sabes por qué lo perseguía? Porque él tenía un mal concepto. ¿Sabes por qué? Porque él decía: ellos están blasfemando contra Dios. No tenía el discernimiento, no tenía la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces eso es lo que ocurre con nosotros. Muchas veces estamos con la gente del mundo y no tenemos el discernimiento y no nos damos cuenta que Dios nos pone delante de la gente para predicarle y hablarle del reino de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Para trastornar tu hogar, entorno, tu casa, las ciudades, los países, tienes que ser un hombre de oración y de ayuno. Tú tienes que ser. ¿Cómo tú puedes acercarte a pedir una consejería? Mi esposo no cambia, mi mujer no cambia, mis hijos están así, mis hijos están así, mi mamá, mi papá. Sí, pues, es lo que te toca vivir. Es lo que te toca vivir. Pero si tú fueras un hombre de oración, un hombre de ayuno,
¿Sabes qué? Déjame decirte que tu mamá, tu papá, tus hermanos y toda tu familia estuviera aquí en la iglesia. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, hay algo que Dios ha aperturado en este tiempo. Ya no pelees, ya no luches en tus fuerzas. Déjalo que lo haga el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el que trae convicción, escúchame bien, el que trae convicción de pecado es el Espíritu Santo de Dios. No tú ni yo. El Espíritu Santo. Tú le vas a hablar y si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios va a ungir tu palabra y va a llegar lo que tú le digas a tu familiar, lo que le tienes que decir. Le vas a dar la tabla de salvación y él va a decir, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero a Cristo. Yo quiero cambiar. Tú cambiaste, yo también quiero eso. ¿Entiendes? Pero tú eres el llamado. Tú eres el llamado. Amén. Hechos capítulo 19. Otro punto. Que se levanta cuando tú vas y haces la cosa de Dios. 21 y 19. No, del 19 al 21. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mira, ellos, el motivo no fue ese. El motivo que ellos tenían en su mente era porque había sacado el espíritu de adivinanza en la chica y ya no tenían ganancias, porque la chica ya no hablaba, ni profetaba, ni decía nada. ¿Me entienden? Pero ellos levantaron una mentira en contra de él. Ellos no fueron a los magistrados a decirle, ha sacado el espíritu de adivinanza en esta mujer, por eso que lo traigo. No le dijo eso. Levantaron una mentira. ¿Me entienden? Y muchas veces cuando tú y yo estamos haciendo las cosas de Dios, hay gente que te va a levantar mentira, ¿no? Así va a haber gente que a lo bueno lo va a llamar malo y a lo malo lo va a llamar bueno. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios te está enseñando. Porque ya estás dejando el estilo de vida que tú has vivido y estás viviendo un nuevo estilo de vida. ¿Por qué? Porque Dios te está enseñando cómo tú tienes que caminar. Amén. Dice, al mal, págale con el bien. Escúchame, al mal, págale con el bien, para que el mal se aparte de tu casa. O sea que si tú le pagas mal a la gente, está bien, puede ser ya, pero el mal va a quedar en tu casa. Y tu familia y el resto, ¿qué estás dejando en tu casa? Amén. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que mirar bien. Van a levantar falsos testimonios contra ti y contra mí. Mateos capítulo 5. Mira lo que dice Mateo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11. Mira lo que dice. Ese es para que tú estés firme, para cuando se levante una mentira. Bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Amén. Cuando tú tienes una persecución, cuando la gente se levanta en contra tuya a levantar una mentira y tú estás estableciendo el reino de Dios, no te amargues. Mi padre espiritual, que en paz descanse, me decía, Luis, cuando hablen mal de ti, no te amargues. Primero medita. Si lo que están diciendo es verdad, cambia de actitud. Pero si lo que están diciendo no es verdad, gloria a Dios, espera la bendición que Dios va a preparar para tu vida. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que estar claro. Tú tienes que estar claro. Cuando tú vas a hacer las cosas de Dios, van a levantar toda clase de mentira contra ti. Amén. Mira lo que pasó Pablo y Silas también. Hechos 16, 22. El versículo 22. Mira lo que dice. Dice, y se agolpeó el pueblo contra ellos, los magistrados rasgándole las ropas. Ahí me quiero detener.
La Biblia dice que nosotros, cuando llegamos a Cristo, Cristo nos perdonó, nos lavó con su sangre preciosa, nos dio vestiduras nuevas. Amén. Entonces, si nosotros tenemos una vestidura nueva, cuando vino Pablo y Silas pasaron a la ciudad, dice que le arrancaron. ¿Sabes lo que el diablo muchas veces trata de arrancar? Tu identidad como hijo de Dios. Y ya no piensas que Dios te respalda, ya no piensas que Dios está contigo, sino piensas que tú estás solo. O sea, vuelves a pensar como pensabas antes. El diablo te roba tu identidad. Dice que a Pablo y Silas, sin hacer nada malo, dice que le rasgaron la ropa. Y el diablo muchas veces quiere venir a robar tu identidad. La ropa representa tu identidad, la cobertura de Dios. Muchas veces cuando viene mentira, cuando viene una circunstancia en tu vida, muchas veces te roba la identidad que tú tienes dentro de la iglesia. Muchas veces te roba la cobertura que Dios pone delante tuyo y ya no te acercas al hombre o a la mujer de Dios que ha puesto delante tuyo. ¿Sabes lo que es el diablo? Te roba. La ropa representa eso, cobertura espiritual. Te roba, estás solo, caminas solo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Amén. Nosotros tenemos una identidad. Nosotros tenemos la firma de Dios. ¿Cuántos conocen la firma de Dios? Amén. ¿Cuál es la firma de Dios? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? ¿Cuál es la firma de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Efesios capítulo 4, versículo 30, que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos a Dios incorporado dentro de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, más a todo aquel que le recibieron, ¿qué dice? Le da la potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. O sea, tú no puedes perder tu identidad por más circunstancias de adversidad que puedas estar pasando. Ellos no estaban pasando de alivio, porque dice que lo golpearon. Dice ahí siguiente nomás dice, le dejaron la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Mira todo lo que el diablo hace con la vida del hombre y de la mujer, que Dios tiene una visión con esa persona y Dios permite que tú pases por ahí, para que tú y yo sepamos en qué condición espiritual estamos. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, cuando habla de los golpes, cuando habla de los azotes, ¿sabes qué? El diablo te mete dardos. Son los dardos del diablo que te hacen mirar tu vida pasada. Te hace recordar lo miserable o la miserable que fuiste un día. Las cosas del pecado que tuviste involucrada, metida. Te trata como una cucaracha. Te trata como un bordioceno. Como que no sirve nada, que tú no sirves para Dios, pues Dios no cuenta contigo. Esos son los azotes. Amén. Y dejan huellas. Porque a Pablo y a Silas le dejaron huellas. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. O sea, hay un pasado que muchas veces el diablo usa en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para llevarnos atrás. ¿Para qué? Para detenernos. No me voy a adelantar porque está más adelante. Amén. En el 16:24, mira lo que dice. El cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro. Mira lo que dice. De más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Mira. Esta es la cárcel. Aquí en la cárcel hay gente. Aquí en la cárcel no solamente hay un preso, hay varios. Pero el diablo, como conoce y sabe la potencia que tú y yo tenemos, no te pone cerca de gente, te mete más adentro. Y más adentro está todo oscuro, estás solo. Y cuando estás más adentro, pierdes la relación y la comunión con la gente. Y muchas veces el diablo, a usted y a mí, nos mete ahí al fondo. Y no tenemos comunión con nuestros líderes. No soltamos nuestra carga. No contamos lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. O de repente la decisión que vamos a tomar. No lo hicimos nada. Calladito nos movemos. Y después cuando las cosas no nos van bien, recién, pastor, hermana, mira. Pero ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me hablaste antes? ¿Por qué no me comunicaste para decirte cómo lo tenías que hacer? Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén.
El calabozo es la parte de la cárcel donde Satanás te mete para tenerte incomunicado. No. Cuando tú sientas en tu corazón todo lo que tú estás pasando, y muchas veces te acercas a tu líder y tu líder dice: espérate. Yo te voy a contar una experiencia que tuve con el pastor Luis antes de la conferencia. Hablé con el pastor Julio que quería hablar con el pastor Luis. Me dijo: ya anda el miércoles. Fui el miércoles. Papá, le digo: ¿qué quieres? Oh, no, quiero hablar con usted, con mi esposa. No puedo, voy a predicar. Se fue. Al final me dijo: ya, le dije. Terminé al final, me le paré. El otro miércoles me dijo: a mí, papá, le dije. Y no el otro miércoles. Fui el otro miércoles y me paré. Papá, no sé, y ahora sí vamos a conversar. Y cuando estábamos dando la consejería, ¿sabes lo que él me dijo? Para el que quiere la consejería y es importante, espera. Eso me habló a mí, me dijo el hombre. Le dije: gracias, Señor. ¿Por qué? Porque para mí es importante tener una relación con unión con mi pastor. Yo al pastor Julio le mando WhatsApp. A veces me contesta, a veces no me contesta. No importa, no me interesa. Para mí lo más importante, ¿sabe qué? Que él sepa lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pasando. Punto. Simple. Ya, después se viene, me ministra, me habla: mira, esto es así. Gloria a Dios, ya, papá, chévere, camino. Amén. Entonces, el diablo muchas veces rompe y se mete a tratar de romper esa comunión entre tú y tu líder, tú y tu pastor. El hombre, Ananías, era el hombre que estaba delante de Pablo, por si acaso. Era el líder que Dios le había puesto. Amén. Y Ananías hizo un trabajo con la vida de Pablo. Y Pablo después salió ya a hacer lo que tenía que hacer. Es lo mismo que pasa contigo y conmigo. Dios pone autoridad delante de nosotros, pero tenemos que tener una comunión, una relación con esa persona. Tú tienes que conocer bien a tu pastor, tú tienes que conocer bien a tu líder, tienes que conocer qué es lo que le gusta, en qué momento está bien, en qué momento está mal, en qué momento está mal, en qué momento tú le puedes hablar, en qué momento puedes soltar tu cara. Tú tienes que conocerlo, tú tienes que saber. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Dice que aquí le puso los pies en el cepo. Los pies en el cepo, ¿sabes lo que representa? Representa que te paraliza Satanás. Te paraliza. Te estanca, te deja en ese mismo sitio, ya no avanzas, no sigues adelante. Amén. El cepo te paraliza, ya no enseñas, no vas a tu red, no vas a tu servicio, no consolidas, no oras, tu fe se debilita. Cuando el diablo te pone los pies en el cepo, ¿sabes qué? Te hace que te quedes en tu casa. Ya no vienes a la iglesia, ya no vienes a recibir, ya no pides el consejo, ya no estás conectado, ya no estás en el mismo viaje que está ahorita viendo la apertura del Espíritu Santo de Dios. Ya no vas a consolidar. Y si vas a consolidar, vas pero con tu mente natural, común y corriente. Ya no vas con la intención de poder darle la cobertura a esa almita que Dios ha puesto en tu vida. Ya no vas a consolidar, ya no llama, ya. Estamos en el tiempo de descanso. Ya no tiene que haber rey, ya. Estamos fiesta, ¿para qué tanta palabra? ¿Para qué tanta reunión? No, ya estamos descansados, tenemos que irnos a una playa, campo campestre. No, hermano, el tiempo del descanso, déjame decirte, es el tiempo que Dios ha permitido para usted, para mí, para buscar la presencia de Dios. Para que Dios nos restaure, para que Dios nos renueve, para que Dios traiga nueva visión en nuestra vida, traiga nuevas fuerzas espirituales para poder salir a hacer el trabajo otra vez más el otro año. Ese es el tiempo de descanso. El tiempo de descanso no es para irse a la playa. El tiempo de descanso es para buscar y ministrar la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Tú y yo somos peligrosos para Satanás, porque hay una sentencia en tu vida y en mi vida. Y la sentencia está en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Nosotros somos linaje escogido. Dios nos escogió a usted y a mí para un trabajo, una visión, con un propósito en las manos y en la visión de Dios, en la pupila de Dios, para ir y anunciar las virtudes. Porque cuando habla de virtudes, está hablando de que Dios en tu vida y en mi vida se va a manifestar. Y Él va a mostrar su amor, va a mostrar su carácter, va a mostrar su persona, va a mostrar su gracia, su bondad, su provisión a tu vida. Con esas virtudes
tú puedes ir y predicarle a alguien más. Sí se puede. Sí se puede. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Dice, cuando tú sabes quién eres, el infierno tiembla. Cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, el infierno tiembla. Cuando tú sabes quién eres verdaderamente y el llamado, el que te llamó fue Dios, el diablo tiene miedo. Amén. Dice, el hombre espiritual no tiene límite, porque no hay nada imposible para él. Porque lo que Dios lo manda a hacer es porque hay algo más que se puede hacer, porque tú lo miras con un propósito y un límite. Pero cuando tú eres espiritual, Dios te revela que no es ese punto, sino es más allá. No hay límite. No hay límite. ¿Entiendes? El diablo tiene un límite. El diablo tiene un límite en tu vida y en mi vida. Él no puede tocarnos. Él no puede hacer nada en contra de nosotros. Si Él hace, no porque usted y yo le permitimos que lo haga. ¿Por qué? Porque no estamos cubriendo a nuestra familia, no estamos orando, no estamos guerreando, no estamos haciendo guerra espiritual. Amén. Dice, Pablo y Silas estaban claros. Ellos sabían que no se trataba de títulos, sino de función. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Usted y yo tenemos que aprender que el Evangelio no se trata de posesión, no se trata de título y no se trata de antigüedad. No, hermano, no es eso el Evangelio. El Evangelio se trata de función. Cuando habla de función, ¿sabe lo que está hablando? Está hablando de que usted y yo tenemos que hacer algo, que usted y yo tenemos que pararnos en la raya, que usted y yo tenemos que tomar la decisión de ser radicales para con Dios, no dejarnos engañar, no dejarnos llevar por la corriente de este mundo y pretender de que el lugar, el sitio o la posición o los años que tienes en Cristo Jesús te va a dar el respaldo. No, hermano, que el diablo no te engañe, que el diablo no te engañe. Amén. Función, puedes estar con heridas, encarcelado, te han humillado, los pies en el cepo, pero en el medio del sufrimiento adora y alaba a Dios. Es lo que hizo Pablo y Silas. Mira lo que dice en el 26, 25 y 26. Pero de medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos estaban acá al fondo, estaban solos, incomunicados, tristes, sufriendo, con dolor, porque estaban así golpeados, maltratados, ultrajados, humillados. Estaban al fondo y los presos estaban acá. Y acá los presos escuchaban: oye, causa, mira, escucha, qué loco, esos marcianos, le han pegado, lo han maltratado, lo han humillado, y todavía lo han metido al fondo, le han metido ese fondo, y están cantando alabanza a Dios. Sí, mira, imagínate. ¿Cuántos me están entendiendo? La circunstancia que tú estás pasando, la situación que tú estás viviendo, tiene un propósito en tu vida. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Estos hombres, mientras que estaban en el sufrimiento, ellos comenzaron a alabar y a adorar a Dios, porque ellos tenían una esperanza, que su papá los iba a sacar de esa condición. Su papá se iba a alegrar, se iba a gozar, se iba a divertir, iba a poner sus risas de oreja a oreja, porque en medio de las circunstancias ellos alabaron a Dios. Amén. ¿Cuántos están alabando a Dios? La pregunta es: el gozo del creyente, escúchame bien, el gozo del creyente es interior, no es exterior, es interior. Porque mientras que más sufre, mientras más pasa pruebas, por dentro de tu interior
tienes gozo, tienes paz. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque los primeros 3 frutos del Espíritu Santo de Dios, ¿sabes cuáles son? Amor, paz y gozo. Y si tú eres un hombre y una mujer de oración, que tienes la presencia y estás conectado con Dios, va a venir las circunstancias, la adversidad, los problemas, y vas a tener paz. ¿Por qué? Porque tienes una relación con tu papá. Pero si no tienes una relación con tu papá, entonces se te va a mover el piso y vas a querer arrancar y vas a decir: Dios no funciona. Dios sí funciona, hermano. Dios sí funciona. Te lo digo por experiencia. Amén. El gozo del creyente es interior, no consignada por las circunstancias exteriores. El gozo no está en las circunstancias exteriores, en lo que tú estás pasando, estás viendo. Ahí no está el gozo. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están en el calabozo? Dios quiere que tú aprendas a salir del calabozo. Dios quiere que tú aprendas a salir. Yo salí del calabozo, hermano. Vamos a ponernos de pie. No te pierdas lo más importante, porque lo más importante viene ahorita. Porque yo ya te prediqué la palabra de Dios. Yo te enseñé la circunstancia que pasó Pablo y Silas y en la situación que ellos se encontraban. Te he hecho mirar, te he hecho ver que muchas veces el ego, la mentira, la identidad del pasado y el estar inconversado te paraliza y no vas a hacer la cosa de Dios. Y nosotros, tú y yo, tenemos miles de promesas en esta palabra de Dios, en esta bendita palabra de Dios. Solamente tú y yo tenemos que creer que mientras que tú estás en el calabozo, Dios está haciendo un trabajo en tu interior. Amén. A mí me costó bastante. No lo entendía, no lo comprendía. Estuve 2 meses cuando el pastor Julio llegó y él me dijo un día: deja todo. Solamente quiero que vengas, te sientes, ores, levanta tu mano y adora a Dios. Sacó el cuadro. ¿Qué? ¿Cómo? Así es. Que si yo me vengo moviendo con el liderato, que si yo estoy en la jugada, estoy en la movida. Que me siente, no le entendía. Al rato lo entendí. Porque conforme fui metiéndome con Dios otra vuelta, me fui renovando. Y es lo que Él estaba haciendo conmigo, un trabajo espiritual. Amén. Muchas veces nosotros necesitamos, dejar un rato la posición, el cargo, para meterte en la vida espiritual. Porque eso muchas veces el cargo, el lugar, la posición te hace daño. Amén. Al rato comencé a hablar con Él y comencé a decirle: estoy sintiendo esto. Y a cada rato ahí, hablando con Él, orando, ayunando, buscando la presencia de Dios. Los pies me picaban por meterme a hacer las cosas y ay, me lucho. Pero me valió, porque hoy en día Dios me ha restaurado, ¿no? Y estoy explicándole la palabra de Dios. Amén. Cierra tus ojos en el descanso. Cierra tus ojos y mírate.